tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El problema de las pandillas juveniles en Centroamérica ha capturado la atención internacional por la magnitud del problema y por las repercusiones que tiene no solo en estas naciones, sino en todo el continente. Los ciclos de violencia intrafamiliar, así como el abuso infantil, son una de las principales causas de que los jóvenes recurran a las bandas juveniles. El padre José Melucunel, de la Congregación del Verbo Divino, ha estudiado este fenómeno a raíz de su experiencia como sacerdote en áreas muy pobres de Nicaragua. Y es hoy un gusto para mí darle la bienvenida a nuestro programa al padre José Melucunel. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Me da un placer estar aquí. Qué bueno que se da el tiempo, padre, porque, bueno, estamos hablando con usted en Roma. ¿Qué fue lo impactó para que se empezara a involucrar en en estudio? Porque usted empezó haciendo todo esto, un estudio acerca de las raíces, el origen que inclina a los jóvenes hacia estas bandas juveniles. Sí. ¿Por qué? ¿Fue la experiencia directa que usted tuvo con estos jóvenes? Porque nosotros tenemos la casa en la periferia de Managua y es una zona donde tenemos cantidad de grupos de pandilla, porque su pandilla, como usted sabe, es un poco diferente en comparación con las bandas en El Salvador. Salvatrucha, Mara, esos son, no podemos decir pandilla. Pandilla es una cosa claro, más local, más juvenil. Banda claro, las juvenil, maras ya es una cosa más organizada y mucho más peligrosa, pues, más sí, criminal, más criminal. definitivamente. Entonces, claro, es diferente. No podemos comparar con estos grupos de criminales, organizaciones criminales como Salvatrucha, Mara. Pero esos son pandillas juveniles que en cada barrio tiene su organización y son celosos de su barrio, no dejan entrar nadie allí, entonces uno puede encontrar constantes conflictos entre diferentes grupos. Un grupo de un barrio llega a otro barrio y pelean, matan, porque ellos tienen armas hechizas, se llama, porque no son armas calibradas, sino son armas fabricadas casi localmente. Entonces, el problema con eso es cuando ellos tiran, las balas van... Claro, hay mucho menos control y precisión. Entonces, muchas personas inocentes son heridas o son, digamos... Ahora, pero me llama la atención, padre, ¿estos jóvenes se acercaban a la parroquia o cómo fue que usted empezó a tener contacto con ellos? Sí, nosotros vivíamos en medio de ellos, allí en la casa. La casa de formación estaba también cerca de la casa de formación teníamos la parroquia de la congregación del Verbo Divino, el barrio Reparto Chic se llama allí. Entonces, cerca de este barrio teníamos la casa de formación. Entonces los muchachos seminaristas de la casa de formación siempre participaban en la parroquia también. Entonces vivíamos en medio de estos grupos. Yo puedo hablar de una experiencia que tuve allí en Nicaragua, la primera vez cuando llegué a Nicaragua de Panamá. Yo llegué un fin de semana. Usted sabe que en aquel tiempo, en fin de semana, Managua es una cosa tremenda, porque hay muchos accidentes por tomar alcohol y conducir después de tomar alcohol, entonces muchos accidentes y los pandilleros son mucho más activos durante el fin de semana y después de las 6 de la tarde, los bares, todo eso, entonces las calles son prendidas, como dice, fin de semana. Entonces yo llegué un fin de semana a la casa de formación
migración de Panamá, primera vez. Entonces el vigilante de la casa, él me pidió permiso para ir a su casa. Entonces yo le dije, mire, yo soy nuevo aquí, no conozco mucho, pero todo lo que yo he escuchado, cosas tremendas, ¿ok? Entonces yo le digo, ok, puedes ir, pero debes regresar antes de la noche. Y él se fue. Y yo, por el cansancio, todo eso, me fui a dormir. Medianoche, a las 2 de la madrugada, alguien tocó la puerta. Y cuando yo abrí, yo vi al vigilante de la casa con una herida grande en su estómago, abierto, con el intestino afuera. Eso fue una experiencia tremenda para mí, porque primera vez que en mi vida yo veo algo así. Y uno de los vecinos lo había traído allá a la casa y lo dejó allí y se fue. Y entonces él tocó la puerta, el vecino, y se fue. Cuando yo abrí, estaba ese señor ahí tirado en frente de la casa con todo eso abierto. Y entonces yo inmediatamente llamé a los seminaristas y otro padre que estaba allí, y yo llamé a la policía. Nadie vino. Ambulancia, nada. Entonces yo vi que dejándolo allí, seguramente iba a morir. Entonces con los seminaristas yo lo metí en el carro mío y lo llevé al hospital. Cuando llegué al hospital, fue otra experiencia tremenda. Yo vi en el corredor, se dice, en el corredor del hospital, una fila enorme de personas cortadas, sangradas, toda clase de personas de allí, una fila. Y a él lo metieron en la fila allí. Entonces yo me fui, hablé con el vigilante allí, yo le dije, mire, señor, no se puede dejarlo allí, él va a morir con esta herida. Pero como sacerdote, usted sabe que Nicaragua es un país católico, tradicional, respeta mucho a los sacerdotes. Tiene mucho respeto por los sacerdotes. Sí, la gente respeta mucho a los sacerdotes. Y entonces yo insistí con eso y él se fue para buscar al médico, él salió y lo llevó dentro y se salvó. Yo estuve toda aquella mañana allí sentado afuera del hospital esperando y como a las 6 de la mañana el doctor salió. Y yo le pregunté cómo era el paciente, digo que se salvó porque lo habíamos llevado a tiempo al hospital. Y eso fue una experiencia tremenda. Wow. Y eso después yo averigüé por qué lo habían atacado. Y era la rivalidad entre pandilla, porque sus hijos, porque eso era un señor de 76, 80 años, un señor mayor. ¿Ya mayor? Sí. Pero entonces fue por problemas de sus hijos con otros, que estaban en la pandilla. Y entonces ese fue un desquite, como dice, con el papá. Claro. Sí. Ahora, en esos contactos que tiene usted con estos grupos, padre, ¿es fácil que ellos hablen de sus problemas? Porque el estudio que hace usted y las conclusiones a las que ya, como decíamos en la introducción, tiene que ver mucho con la violencia intrafamiliar. Sí. Pero esas ya son, digamos, las conclusiones a las que usted llega. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo se abrían estos jóvenes con usted? ¿Era fácil que hablaran de sus cosas tan personales? No fue fácil, porque para entender un poco todo el contexto, yo hice mi doctorado aquí en Roma, en la Gregoriana, en el campo de psicología. Yo soy psicólogo. Entonces, yo hice estudio de psicología educativa en Nicaragua, en licenciatura. Yo hice la licenciatura en Nicaragua, estudié allí. Y después, cuando pensé en hacer mi doctorado aquí en Roma, en la Universidad Gregoriana, inmediatamente me ocurrió conectar ese tema, porque yo hice el doctorado en el Centro para Protección de los Menores, sí, de la Gregoriana. Entonces, yo quería entender la experiencia de esos miembros de pandilla en sus familias, la experiencia intrafamiliar de abuso.
la conexión de esta experiencia con su participación en la pandilla. En la delincuencia. La delincuencia en la pandilla. Entonces eso era el área de interés para mí, para estudiar. Entonces yo busqué cómo entrevistar a esos miembros de pandilla en Managua, porque yo trabajé varios años en Managua. Yo estaba familiarizado, sí, familiarizado con todo el grupo. Estas realidades allí en Managua. Entonces yo quería buscar miembros de la pandilla para entrevistarlos, para conocer su experiencia. Y entonces, por medio de algunos miembros de la pandilla, que habían ya dejado la pandilla y estaba trabajando en la parroquia, en nuestra parroquia en Managua. Uno era miembro del coro parroquial. Entonces, esa persona fue clave para mí para entrar en contacto con otros. Entonces, él ya conocía a varios de sus ex compañeros. Entonces, por medio de él, yo entré en contacto y después ellos me presentaron a otros y otros así. Y pude entrevistar 13 miembros de pandilla de 4 o 5 grupos diferentes. Sí. Y, claro, ¿Y se abrían con usted? Al inicio fue un poco difícil, claro, porque ellos no me conocen, además no saben cuál es la motivación para... ¿Cómo va a usar usted esa información? Esa información, pero un factor que fue, digamos, en mi favor, el hecho de ser un sacerdote. Entonces, eso me abrió la puerta, porque como la gente en Nicaragua respeta a los sacerdotes, también miembros de estos grupos, ellos tienen respeto para religiosos. Entonces, cuando ellos supieron que yo era sacerdote antes de iniciar la entrevista yo les explicaba la razón de mi estudio y también la idea de poder ayudarlos también después de mi estudio. Entonces, la primera entrevista no fue muy bien, pero el segundo sí. Entonces ellos tenían más confianza conmigo y así se abrían, sí, para hablar de su situación. Y me parece que fue ¿cómo se llama? Ellos fueron muy sinceros y muy abiertos para también compartir conmigo cosas confidenciales. Muy dolorosas para ellos. Dolorosas y confidenciales. Pero, por ejemplo, sin mencionar nada nombres, ni nada, uno de ellos confesó de un asesinato que hizo y nunca fue descubierto. Ahora, ¿fue una sorpresa para usted escuchar estas historias, padre? Es decir, usted ya estaba viviendo en un área muy, muy pobre, ya de por sí violenta. ¿Oír estas historias para usted fue algo sorprendente? ¿Ahora ya lo que se esperaba o fue peor de lo que usted se había imaginado? Sí, yo diría que fue peor de lo que yo esperaba. Sí. Fue peor. Sí, claro, por la situación de las familias en Nicaragua, porque uno encuentra muchas familias desintegradas. ¿Sí? Entonces uno puede imaginar muchos de estos niños dejados solos. Entonces la situación de abuso, de toda clase de abuso sexual, abuso físico, psicológico, todo uno se imagina. ¿Qué se puede esperar de una situación claro, allí? Con niños abandonados, solos. Añadido a eso, la pobreza. Entonces yo esperaba, elementos así, pero escuchando toda la experiencia, se fue peor de lo que yo esperaba. Y también yo pude conectar esta experiencia de abuso con su participación en la pandilla, especialmente de dos enfoques. El enfoque psicológico, porque como psicólogo la idea era entender las experiencias bases, las motivaciones
detrás de todo eso para su participación. Entonces me ayudó para enfocarlo desde el punto de vista psicológico, interpretarlo un poco de esa parte, y la otra parte circunstancial, el ambiente en que ellos viven, los factores externos que tienen influencia sobre esa situación. Ahora, me imagino que entre los factores, o más bien las motivaciones que deben tener ellos para involucrarse con estas pandillas, debe ser, como ya lo decía usted, protección por un lado, pero me imagino que también puede ser un sentido de pertenencia, ¿no, padre? Sí. El saber que pertenecen, que hay alguien a quien ellos les importan. Para cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero ese sentido de que hay alguien a quien yo le importo. Sí. Para entender esa parte, podemos entender un poco, tenemos que hablar un poco de la situación de la familia, porque como he dicho, muchos de estos niños vienen de familias desintegradas. Las madres suelen dejarlos solos para ir a buscar trabajo, porque no se casan, no hay muchos matrimonios, ellos viven en unión libre. Unión libre. Es una realidad allí. Muchos viven en unión libre. Entonces, después de 1 o 2 años, los hombres dejan a la mujer y se van con otra mujer. Entonces, la pobre mujer, la madre tiene que buscar medios. Con 1, 2 o 3 niños, y también de diferentes padres, ¿okay? Dejados solos. Entonces, ellos tienen que ir a buscar cómo sobrevivir, buscar trabajo. Entonces, ¿con quién dejar los niños? Pues muchas veces son dejados solos. Eso facilita el abuso. Entonces, alguien de la misma familia los abusa, o un vecino, o otras personas. Muchas veces hay un elemento de, ¿cómo se llama?, de la confianza, porque es alguien de la familia. Entonces la mamá deja al niño con alguien de la familia, esperando que los niños estén seguros. Sí, seguros, pero no es así. Lo último que uno espera es que precisamente ese familiar. Sí, familiar. Y otra cosa también, muchas veces los padrastros, ellos se quedan a cargo de los niños, y la madre va a trabajar y los padrastros se quedan en la casa. Entonces ellos también muchas veces abusan. Ahora, esta experiencia de abuso de parte de estos niños que han experimentado esos abusos, hay una, ¿cómo se llama?, una experiencia de rechazo, una experiencia de no pertenecer a la familia, de abandono, porque si ellos dicen a su mamá que su padrastro estaba abusándolo, la mamá probablemente no escucha, más bien apoya al padrastro, porque hay también dependencia económica o dependencia emocional, diferentes razones, porque o la mamá sabe que el hombre está abusando a la niña o al hijo, a la niña, pero hace la sorda o cierra los ojos para no ver eso, porque no tienen otras alternativas. Y entonces, ¿qué pasa? Estos hijos, esos niños, a raíz de esa experiencia de abuso, hay mucha rabia y también un sentimiento de impotencia. No saben qué hacer porque no son escuchados, la mamá no hace caso, si se dice a alguien afuera no le creen. Entonces, y es fácil encontrar estos grupos allí. Ahí están los grupos de pandilla en cada barrio. Y ellos todo el día están ahí sentados, charlando, crean lazos de amistad entre ellos. Entonces es una atracción para ellos, porque esos niños viven en la calle todo el día. Porque en la casa hay una situación de abuso, sea abuso sexual, sea físico. Entonces, para escapar de esta realidad, ellos van a la calle, prefieren estar en la calle todo el día hasta que regrese la mamá. Entonces todo el día está ahí y ahí está este grupo de pandilla. Entonces,
¿Qué es lo que encuentran en la pandilla, como usted mismo ha mencionado? El sentido de pertenencia. Una vez ellos entran en la pandilla, lo cuidan, tienen dinero, porque roban y venden droga y todo eso. Entonces ellos tienen como de dónde sacar dinero. Tienen droga, entonces consumen. Yo en la entrevista he encontrado que todos ellos abusaban de droga. Algunos hasta 3 clases de droga usaban. Entonces, y alcohol, una cosa normal. Entonces esos niños encuentran en la cabida, entrada en esos grupos y lo protegen, tienen todo allí y entonces prefieren estar allí. Otra cosa, el sentido de poder que tiene en la pandilla. En la casa se sienten impotentes porque no pueden decir del abuso o no puede compartir con nadie eso y son niños, no tiene fuerza física para resistir o defenderse, eso. Mientras aquí tienen arma, tienen todo apoyo del grupo, entonces se sienten poderosos allí. Qué fuertes historias nos comparte, padre. Y me gustaría que acabáramos en una nota más positiva. Por un lado, porque pues eso es lo que la iglesia quiere. La labor de usted era precisamente trabajar con estos chicos y rehabilitarlos. Entonces, en ese sentido, padre, ¿cuáles son las esperanzas que se puede tener para, si no parar por completo este fenómeno que es, como usted lo apuntaba, social, cultural, psicológico? Pero hay algo que se puede hacer, padre. Sí. Una cosa muy interesante que yo he encontrado hablando con esa persona de contacto, que él ya dejó la pandilla y él se integró a la iglesia, miembro de diferentes movimientos dentro de la iglesia, también miembro del coro, todo eso. Esa persona, yo le pregunté qué es lo que lo motivó dejar la pandilla, ¿okay? La razón de... Y también le pregunté, porque como usted sabe, cuando uno deja la pandilla, no lo dejan vivir. Hay repercusiones. Sí. Sus compañeros lo acaban o los rivales lo acaban. Entonces, es una muerte segura, como podemos decir. Estar en la pandilla también una muerte, porque cualquier momento puede ser claro, víctima del grupo rival. Dejar la pandilla, sus propios compañeros pueden matarlo también. Entonces en eso yo le pregunté. Entonces él me dijo, mire, cuando uno deja la pandilla y se integra a la iglesia, también a una secta, donde sea, pero si él está en cosas buenas y no siguen en cosas malas, otros miembros de la pandilla lo respetan, ya no lo molestan más. Entonces eso es como interesante. Tú puedes dejar la pandilla, pero tiene que integrarse en una cosa buena. Si tú sigues con otras cosas, entonces ellos no te dejan tranquilo, te buscan y te matan. Entonces, ofrecer alternativas de ese tipo a los jóvenes de pandilla. Y ellos mismos, muchos de ellos, durante mi entrevista, ellos decían, mire padre, nosotros queremos dejar eso, porque nosotros estamos aquí no por propia voluntad, sino por todas estas situaciones y nosotros no sabemos cómo salir de aquí, no tenemos apoyo de parte del gobierno o parte de otras organizaciones. Sí, hay organizaciones que apoyan a estos miembros de pandilla, pero son pocas allí. Entonces, también hay un estigma social. Son pandilleros, tatuados, todo eso, entonces nadie le da trabajo porque ya saben que son pandilleros, y entonces es una situación difícil. Entonces, es como que no tienen puertas abiertas.
ahí donde yo creo que nosotros podemos ayudarlos ofreciendo alternativas, ¿no es cierto?, para ellos y abriendo las puertas de la iglesia, aceptando, integrándolos a diferentes grupos, movimientos de la iglesia, para dar ese espacio para ellos, porque muchos de ellos realmente quieren dejar la pandilla, pero no encuentran salidas. Sí, entonces yo pienso que puede ser una puerta para ellos la iglesia y trabajo con la iglesia. Puedo compartir con usted una experiencia de ese tipo allí. Un problema que los pandilleros encuentran en Managua, dificultad para encontrar trabajos. Entonces, abrir puertas para trabajo para ellos, sí. Porque si no tienen ingreso, no tienen con qué sobrevivir, y aquí tienen... Tienen que buscar la manera de sobrevivir. Porque en la pandilla tienen la facilidad. Padre, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya compartido esto, su experiencia, y sobre todo que nos da un poco, nos marca una ruta de por dónde puede haber esperanza para estos jóvenes. Gracias, Padre. Muchas gracias y Dios le bendiga. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en otro programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca del trabajo que la Iglesia hace en Nicaragua, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.